En las horas silenciosas de la madrugada, cuando la ciudad yace dormida bajo la delicada neblina del misterio, existe un fenómeno inquietante que ha dejado una huella indeleble en las memorias de quienes han sido testigos. El sonido que vuelve loca a la gente. Un rumor, un eco persistente que no pertenece a ningún animal conocido, a ninguna máquina identificable, y que, sin embargo, ha resonado a lo largo de continentes, multiplicándose en testimonios cargados de estupor y temor. Todo comienza de la misma manera. Una rutina interrumpida sin aviso, una sensación sutil de incomodidad que se cuela por las ventanas cerradas y las puertas aseguradas. Aquellos que lo han escuchado relatan que, al principio, es apenas perceptible, una vibración al borde del umbral auditivo, como si el aire mismo vibrara con un lamento antiguo y desconocido. Es ese primer roce, inquietante y ambiguo, lo que siembra la semilla de la intranquilidad. Los animales domésticos se inquietan, los relojes parecen detenerse, y el entorno adquiere una cualidad inquietantemente irreal. No importa en qué parte del mundo se encuentre quien lo oye, desde los pueblos remotos de Siberia hasta las ciudades luminosas de América, desde villas olvidadas en los Andes hasta los suburbios bulliciosos de Tokio. El fenómeno no distingue idioma ni cultura, y su presencia es siempre inconfundible. Algunos lo comparan con un zumbido profundo, un murmullo que se enrolla y crece con cada pulso, hasta convertirse en una resonancia imposible de ignorar. Otros, con una nota disonante que surge de la nada, una sucesión de tonos imposiblemente familiares y al mismo tiempo inquietantemente alienígenas. Las primeras investigaciones científicas comenzaron a recopilar datos dispersos en foros de Internet y llamadas de emergencia. Al principio, los relatos no parecían conectarse entre sí. Trabajadores nocturnos, conductores solitarios, personas que paseaban a sus perros de madrugada, todos comenzaban a describir una experiencia semejante. Un sonido inexplicable, imposible de localizar, que despertaba un terror visceral, sin causa ni rostro. La pregunta latente era siempre la misma. ¿Qué es este sonido? No es el rugido de una maquinaria industrial, ni el ulular del viento en estructuras abandonadas. No se trata del lamento de un animal extraviado, ni del crujido de las raíces bajo el asfalto. No hay grabadora que consiga registrar en su totalidad la textura de ese rumor, pues, para algunos, es apenas audible, mientras que para otros se trata de un estruendo ensordecedor. No obstante, en todos los casos, el efecto sobre quienes lo oyen resulta irrefutable. La ansiedad toma forma, el insomnio se instala y la paranoia se infiltra en lo cotidiano. En docenas de foros de Internet, las crónicas de los afectados dibujan un retrato colectivo de desorientación y angustia. Algunos afirman que, tras escucharlo, experimentaron un cambio en la percepción del mundo. Colores más vívidos, sombras más densas, texturas que rozan y arañan la sensibilidad de sus sentidos. Otros, en cambio, relatan episodios de depresión profunda, crisis de ansiedad e incluso alucinaciones auditivas que persisten mucho después de que el sonido ha dejado de manifestarse. La ciencia médica tampoco es ajena al fenómeno. Psiquiatras y neurólogos han examinado a algunos de quienes confiesan haber sido tocados por ese eco impar, solo para encontrar patrones inconexos y síntomas imposibles de replicar en laboratorio. Unos presentan daños leves en el oído interno, similares a los producidos por sonidos de baja frecuencia o vibraciones intensas, pero la mayoría muestra efectos puramente psicológicos: estrés severo, terrores nocturnos, un miedo irracional que no cesa tras el simple paso de las horas. Los escépticos sugieren causas naturales o explicaciones racionales. Quizás se trate de infrasonidos, aquellos sonidos de frecuencia inferior al umbral de la audición humana, capaces de resonar con el cuerpo y la mente, generando mareos, náusea o una sensación de incertidumbre sin razón aparente. Estos infrasonidos pueden provenir de movimientos sísmicos, de un viento feroz que se cuela por grietas y cavernas profundas,
o incluso de ciertas infraestructuras eléctricas o industriales. Sin embargo, ningún análisis ha conseguido cartografiar una fuente estable y coherente para el fenómeno global reportado. Pero hay quienes, lejos de conformarse con la explicación técnica, exploran la dimensión del mito. En distintas culturas, hay historias antiguas sobre sonidos prohibidos. El hum de Taos, el Mermaiden's Lament en ciertas leyendas nórdicas, el silbido de la muerte en tradiciones latinoamericanas, o los lamentos atribuidos a seres de otros planos en cuentos asiáticos. Todos coinciden en una advertencia: quien escucha estos sonidos pierde una parte de sí para siempre. Algunos antropólogos han postulado que el miedo a un sonido inexplicable es universal y ancestral, un eco de los terrores primitivos de nuestros antepasados ante los misterios insondables de la noche. En esa oscuridad, el oído sigue siendo nuestro sentido más agudo, capaz de detectar hasta el susurro más leve, el crujido más tenue, como señal de alerta ante peligros inminentes. Pero, ¿qué ocurre cuando ese mecanismo de defensa se activa ante lo que no tiene rostro ni nombre? La experiencia subjetiva de quienes han sufrido el impacto de este sonido se parece más a una invasión que a una simple perturbación. En su forma más intensa, el sonido genera sensaciones físicas, presión creciente en los lados de la cabeza, picores, palpitaciones desbocadas, incapacidad para conciliar el sueño. Una estudiante en Berlín describe cómo el sonido llenaba de angustia sus noches, hasta el punto de confundir el día con la noche, perdiendo la noción del tiempo, de sí misma. Un agricultor en el sur de Chile afirma que, tras una noche de sufrimiento, no podía soportar el canto de los pájaros, ni el sonido del viento, sin sentir escalofríos. Quienes intentaron grabar el sonido para probar su existencia ante otros, fracasaron una y otra vez. Cuando finalmente lograban capturarlo, la reproducción era decepcionante. Apenas un zumbido, una distorsión, un fallo en el micrófono. Solo el testigo directo es capaz de describir la riqueza de matices, la textura imposible que subyace en ese rumor. Aquellos que escucharon la reproducción jamás experimentaron el mismo terror, la misma turbación abismal. El misterio entonces persiste. ¿Es el sonido real o una construcción de nuestra mente, víctima de su propia sensibilidad? ¿O acaso es algo aún más profundo, una señal de que los límites de nuestra percepción no han sido del todo explorados? Hay quienes, tras la experiencia, desarrollan una extraña fijación por los detalles, una obsesión con los patrones, los ecos, los murmullos de un mundo que permanece oculto al bullicio cotidiano. Algunos también refieren un cambio en sus sueños, en los que los sonidos cobran formas, colores, texturas de otro lugar. Los expertos en acústica han tratado de reproducir en laboratorio efectos sensoriales semejantes, empleando ondas ultrabajas, infrasonidos y alteraciones de presión barométrica. Aunque han conseguido replicar síntomas transitorios de malestar, ansiedad o desorientación, ninguno ha logrado replicar la compleja sintomatología referida por los afectados. Lo paradójico es que, mientras algunos parecen sobrellevar la experiencia como un simple mal rato, para otros se convierte en una herida imborrable. Las teorías más osadas apuntan a agentes externos. Algunos sugieren que el fenómeno puede deberse a experimentos secretos con nuevos tipos de armas sónicas, investigaciones militares encubiertas o sistemas de comunicación desconocidos. Hablan de transmisiones a través de la corteza terrestre o de mensajes cifrados de fuentes extraterrestres intentando establecer contacto con la humanidad. Como suele suceder ante el misterio, la imaginación se multiplica donde escasean las certezas. Sin embargo, hay algo que une a todos los relatos. Este sonido, cualquiera sea su origen, parece operar más allá de las leyes físicas conocidas. Penetra paredes, atraviesa dispositivos, evade el filtro de la razón. Se aloja en lo más profundo del oído, infiltrándose también en ese territorio borroso donde se funden la mente y la percepción del entorno. Hay quienes aseguran sentirlo días después, incluso meses más tarde, como si algo invisible hubiese abierto una puerta imposible de cerrar.
Con el paso de los años, la acumulación de testimonios no ha hecho sino aumentar la inquietud. Organizaciones de salud mental han comenzado a advertir sobre el riesgo de una psicosis auditiva colectiva, aunque tampoco descartan la posibilidad de una condición neurológica nueva, resultado de la hiperconectividad y el estrés contemporáneo. Los programas de radio dedicados al misterio y lo inexplicable encuentran en estos relatos una fuente inagotable de debate y especulación. En los pueblos donde el fenómeno se hace más frecuente, las costumbres han comenzado a cambiar. Hay quienes cierran ventanas y sellan puertas al anochecer, evitando cualquier silencio profundo que favorezca la aparición del eco. Familias enteras duermen con la radio encendida, usando ruido blanco para disipar la amenaza de ese rumor. En mercados y plazas, los ancianos se persignan al caer la tarde, recordando viejas historias sobre demonios y almitas en pena, cuyos avisos siempre han llegado en forma de sonido. Existen, sin embargo, quienes, tras haber sobrevivido a la experiencia, encuentran un sentido insólito en ella. Relatan haber despertado a una nueva sensibilidad, un renovado aprecio por los ruidos cotidianos, por la música y el murmullo de la vida. Alegan que el sonido los enfrentó a sus peores miedos, y, en esa confrontación, hallaron la oportunidad de reinventarse. Para ellos, el miedo fue apenas el umbral hacia una existencia más plena, un recordatorio de que la línea entre el orden y el caos es más tenue de lo que solemos admitir. Así, mientras científicos, médicos, filósofos y curiosos intentan descifrar el origen y los efectos del sonido, el misterio sigue creciendo. Cada nueva crónica es un eco de las anteriores, pero con matices únicos. Cada historia suma una capa más a la leyenda que ya no pertenece a una sola cultura ni a una época específica, sino que se ha convertido en parte del imaginario colectivo. Lo único cierto es que el sonido continúa ahí, agazapado en los márgenes de lo explicable. Puede manifestarse en cualquier momento, en cualquier lugar, interrumpiendo una vida ordinaria para transformarla irremediablemente. Y quienes lo han oído, lo saben. Tras ese sonido, nadie vuelve a ser el mismo. Tal vez el verdadero miedo no sea el misterio del sonido, sino la certeza de que existen aún dimensiones de la realidad que desconocemos por completo. Quizás, al final, el sonido que vuelve loca a la gente no es otra cosa que la voz de lo desconocido, recordándonos que, incluso en la era de la ciencia y la tecnología, hay sombras y ecos que desafían toda comprensión. Y en ese susurro insondable, la humanidad encuentra tanto su límite como su asombro más profundo.